Elsa Benítez no entró a la moda para gustar. Entró para resistir. No pidió permiso. No explicó su belleza. No ofreció su historia como moneda de cambio. Mientras la industria exigía sonrisas, confesiones y obediencia, ella respondió con algo más inquietante. Silencio. Un silencio denso, incomodante, imposible de domesticar. La cámara la perseguía. Las pasarelas la reclamaban. Las revistas querían convertirla en un símbolo fácil de consumir. Pero Elsa nunca fue fácil. En una era que fabricaba supermodelos como ídolos descartables, ella apareció como una grieta. Mexicana, latina, oscura, no diseñada para tranquilizar al público, sino para desestabilizarlo. Su belleza no prometía cercanía, no vendía fantasía. Miraba de frente y no pedía ser querida. Era visible y al mismo tiempo inalcanzable. Mientras otras aprendían a gritar para sobrevivir, Elsa aprendió algo más peligroso: desaparecer sin desaparecer. Estar en el centro del encuadre sin pertenecer a nadie. Caminar por los escenarios más crueles del mundo sin convertir su vida en un espectáculo público. La industria la celebró, pero nunca logró poseerla. Y cuando el ruido se volvió insoportable, Elsa no cayó, no explotó, no implosionó frente a las cámaras. Simplemente se retiró, sin drama, sin titulares, sin explicaciones diseñadas para satisfacer la curiosidad ajena. Su ausencia fue su acto más radical. Porque en un sistema que castiga a quien no se exhibe, desaparecer es un desafío. Porque en un mundo que exige ser visto para existir, negarse a entregarse es una forma de poder. Esta no es la historia de una supermodelo que perdió su lugar. Es la historia de una mujer que eligió no convertirse en propiedad del deseo ajeno. Y esa decisión es lo que la hace peligrosa. Es lo que la hace inolvidable. Elsa Benítez nació en un lugar que la moda no sabía pronunciar con respeto. México no era una promesa, no era una cantera de supermodelos, no era un pasaporte automático hacia París, Milán o Nueva York. Era, para la industria, un margen, un territorio exótico cuando convenía, invisible cuando no. Creció lejos del ruido que más tarde definiría su destino. Antes de las pasarelas existió el silencio. Antes del maquillaje, la piel real. Antes del mito, una adolescente que no soñaba con ser vista por millones, sino con entender su propio lugar en el mundo. Elsa no nació mirando escaparates europeos, nació mirando hacia adentro. En México, la belleza no se construye para agradar al extranjero. Se hereda como una carga, oscura, profunda, a veces incómoda. Elsa encarnaba esa contradicción desde muy joven. Su rostro no seguía la geometría complaciente del ideal dominante. No era la dulzura fácil, no era la sonrisa diseñada para tranquilizar. Había algo severo, algo que observaba en lugar de ofrecerse. Ese tipo de belleza no se celebra de inmediato. Se cuestiona, se teme, se intenta corregir. Cuando comenzó a llamar la atención, no fue porque gritara más fuerte que las demás, sino porque no gritaba en absoluto. Su presencia detenía la mirada. No pedía aprobación, no buscaba pertenecer. En un entorno donde muchas aprendían a adaptarse, Elsa parecía no estar dispuesta a hacerlo. Ser mexicana en los 90 significaba cargar con un doble peso. Por un lado, el estereotipo, lo latino como ornamento, como exceso, como color de fondo. Por otro, la sospecha silenciosa, no lo suficientemente universal para convertirse en rostro global. Elsa creció dentro de esa tensión y nunca intentó resolverla para el sistema. No hubo una infancia diseñada para la fama. No hubo entrenamiento para el espectáculo. Lo que hubo fue una identidad formada lejos del centro de poder. Y eso, más tarde, se convertiría en su mayor fortaleza y en su mayor conflicto. Cuando el mundo de la moda finalmente la miró, no supo muy bien qué hacer con ella, porque Elsa no parecía dispuesta a convertirse en un personaje. No dramatizaba su origen. No lo utilizaba como narrativa de superación. No lo vendía como exotismo rentable. México no era su historia inspiradora. Era su raíz. Y las raíces no se negocian. Ese origen la volvió distinta incluso antes de pisar una pasarela internacional. Había en ella una distancia natural frente al deseo ajeno. Una resistencia temprana a ser definida por otros.
Mientras muchas aprendían a moldearse para encajar en el molde global, Elsa parecía crecer hacia adentro, no hacia afuera. Esa elección, consciente o no, la marcó para siempre. Porque la moda puede perdonar la rebeldía ruidosa, pero nunca sabe qué hacer con la autonomía silenciosa. Y así, desde el principio, Elsa Benítez no fue una promesa cómoda, fue una incógnita, una presencia que no pedía ser interpretada. El mundo todavía no lo sabía, pero esa distancia, esa forma de no entregarse por completo, sería el eje de toda su historia, el rasgo que la llevaría a la cima, y el mismo que, más tarde, la empujaría a alejarse de ella. Elsa Benítez no fue descubierta como se descubre un diamante. Fue detectada como se detecta una anomalía. La moda no la buscaba, la encontró, y cuando lo hizo, no supo exactamente por qué le resultaba imposible apartar la mirada. No había una narrativa clara, no había un molde previo, no había una historia fácil que contar a los clientes, a los editores, a los compradores. Solo había una certeza incómoda. Ese rostro funcionaba delante de la cámara de una manera que no se podía explicar. En el sistema de la moda, ser elegida no significa ser cuidada, significa ser útil. Y Elsa lo aprendió muy pronto. Desde el primer casting, desde el primer backstage, desde la primera mirada evaluadora que no preguntaba quién era, sino qué podía dar. No se le pidió que cambiara. Tampoco se le pidió que fuera ella misma. Se le pidió algo más ambiguo, que estuviera disponible. Las pasarelas internacionales no eran un sueño, eran un examen constante. París, Milán, Nueva York no ofrecían refugio, ofrecían velocidad, silencio, competencia feroz. Un ecosistema donde el cuerpo se mide en centímetros y la personalidad solo importa si vende. Elsa caminó en ese territorio como alguien que no había sido entrenada para suplicar. Su andar no imploraba aprobación. Su mirada no buscaba complicidad. Y eso, paradójicamente, la hacía más deseable. Porque el sistema confunde distancia con misterio. Y el misterio, en moda, cotiza alto. Pero el misterio también aísla. Mientras otras aprendían rápidamente el lenguaje del agrado, Elsa parecía moverse en otro registro. No exageraba gestos, no sobreactuaba emociones, no construía un personaje amable para el backstage. Estaba allí, presente, profesional, pero no entregada. Ser elegida una y otra vez no la convirtió en favorita, la convirtió en imprescindible. Y ser imprescindible es una forma distinta de vulnerabilidad, porque cuando no hay reemplazo inmediato, la exigencia aumenta. El margen de error se reduce. El cuerpo deja de pertenecer al individuo y pasa a pertenecer al calendario, al ritmo de las colecciones, a la lógica implacable de la temporada siguiente. Elsa entró en ese circuito sin haber pedido formar parte del mito. No buscaba convertirse en la cara de. No parecía interesada en construir un nombre más grande que su presencia. Y aún así, el sistema avanzó sobre ella, como siempre lo hace, sin preguntar. Había algo casi cruel en esa paradoja. Cuanto menos se ofrecía, más la querían. Cuanto más distante se mantenía, más necesaria resultaba. Pero nadie le explicó el costo. Ser elegida sin ser protegida significa aprender a sostenerse sola en un entorno que no ofrece red. Significa entender que la admiración no equivale a cuidado, que la visibilidad no garantiza pertenencia, que el aplauso puede coexistir con una soledad absoluta. Elsa comenzó a comprenderlo en esos primeros años, cuando el éxito aún no tenía nombre y el cansancio todavía no era noticia, cuando todo parecía avanzar demasiado rápido para detenerse a pensar qué estaba entregando a cambio. La moda la había aceptado, pero no la había abrazado, y esa diferencia, sutil pero decisiva, marcaría el resto de su recorrido. Porque en la industria que fabrica diosas hay una regla no escrita. Si no aprendes a jugar el juego se juega contigo. Y Elsa Benítez, desde el inicio, parecía no estar segura de querer jugarlo. Elsa Benítez llegó a la cima sin anunciarlo. No hubo un momento único que el sistema pudiera señalar como el comienzo del mito. No hubo una portada que gritara victoria. No hubo un contrato que cambiara el eje de la industria. Lo que hubo fue algo más inquietante. Una presencia constante en los lugares donde solo permanecen quienes resisten. Las pasarelas comenzaron a repetir su nombre en voz baja.
Los fotógrafos aprendieron a esperarla. Los editores entendieron que con ella no había que forzar nada. Elsa no llenaba el encuadre, lo ocupaba. No seducía a la lente, la desarmaba. En la era en que la moda buscaba rostros que explicaran una historia en una sola imagen, Elsa ofrecía lo contrario. Su mirada no prometía cercanía, no invitaba, observaba. Y ese gesto, mínimo pero radical, la convirtió en un lienzo perfecto para la alta moda. Diseñadores y directores creativos vieron en ella algo que no podían fabricar: gravedad. Era el tipo de modelo que no necesitaba exagerar para ser recordada. Caminaba sin dramatizar, posaba sin subrayar, dejaba que la ropa respirara, pero nunca desaparecía detrás de ella. La prenda no la devoraba, tampoco ella eclipsaba la prenda. Existía un equilibrio tenso, preciso, raro. Ese equilibrio es lo que define a las supermodelos verdaderas. No la fama, no el ruido, la capacidad de sostener el centro sin pedir permiso. Durante esos años, Elsa estaba en todas partes donde la moda se tomaba en serio a sí misma. Editoriales que no buscaban agradar al mercado masivo. Campañas que apostaban por la atmósfera antes que por la sonrisa. Pasarelas donde el cuerpo era tratado como arquitectura, no como espectáculo. Y aún así, algo faltaba. No era la visibilidad, no era el reconocimiento interno, era la narrativa. Elsa nunca encajó del todo en la maquinaria del relato. No era la chica revelación con discurso inspirador. No era la estrella explosiva. No era la fantasía domesticada que los medios podían explicar en 3 frases. Su éxito era real, pero difícil de empaquetar. Mientras otras convertían cada aparición en una expansión de marca personal, Elsa permanecía contenida. No alimentaba el hambre de la industria por más información. No ofrecía su intimidad como suplemento. No construía un personaje paralelo al trabajo. Y eso la volvía poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Porque la cima silenciosa es una cima inestable. No se defiende con titulares, no se protege con fandoms, no se sostiene con ruido. La moda la respetaba, pero el respeto no siempre garantiza permanencia. En el punto más alto de su carrera, Elsa ya parecía estar mirando desde afuera. Cumplía con una precisión impecable, pero había una distancia creciente entre el cuerpo que trabajaba y la persona que lo habitaba. La cima no la había transformado en reina, la había convertido en observadora, y quizá ahí comenzó la fractura. No una caída visible, no un colapso, sino una pregunta interna que nadie más escuchó. ¿Qué significa estar en la cima si no te pertenece? Elsa Benítez había llegado a donde muy pocas llegan, y sin embargo, algo en su silencio comenzaba a insinuar que ese lugar no era un hogar. Elsa Benítez aprendió una verdad que la moda nunca dice en voz alta. La belleza abre puertas, pero no protege a quien las cruza. Durante años, su rostro había funcionado como un escudo. Mientras estuviera frente a la cámara, todo parecía justificarse. El cansancio se maquillaba. El silencio se interpretaba como misterio. La distancia emocional se convertía en sofisticación. Pero el sistema no ve personas, ve rendimiento. Y el rendimiento, tarde o temprano, exige más de lo que promete devolver. El cuerpo comenzó a sentir lo que la narrativa ignoraba: horarios imposibles, viajes que borraban los usos horarios internos, medidas que no admitían fluctuaciones humanas, la presión constante de no fallar en un entorno que no perdona la fragilidad. En ese mundo, detenerse es desaparecer, y desaparecer equivale a morir profesionalmente. Elsa no dramatizaba el desgaste, no lo convertía en discurso, lo cargaba en silencio, como cargaba todo. Su forma de resistir no era confrontar, sino absorber. Y absorber, durante demasiado tiempo, termina pasando factura. Había algo especialmente cruel en su posición. No era una recién llegada que pudiera ser descartada sin ruido. Tampoco una figura tan mediática que el sistema tuviera que cuidarla. Estaba en ese punto intermedio donde se espera excelencia constante sin ofrecer contención. Donde se da por sentado que el cuerpo responderá, que la mente aguantará, que el silencio seguirá funcionando. Pero el silencio no es infinito. La belleza, cuando deja de ser refugio, se transforma en jaula. El mismo rostro que había abierto puertas ahora imponía expectativas inamovibles. No había espacio para el cansancio visible. No había margen para el error humano.
No había permiso para decir no. Y Elsa no decía no. Simplemente empezaba a retirarse por dentro. En los fittings, en los backstages, en los momentos previos a salir a escena, algo comenzaba a desconectarse. El cuerpo cumplía. La mente observaba desde lejos, como si ya no fueran la misma cosa, como si la persona real estuviera un paso atrás, viendo cómo su imagen seguía funcionando para otros. Ese es el punto exacto donde muchas carreras se rompen, no con un escándalo, no con un colapso público, sino con una grieta interna que nadie celebra ni registra, una erosión lenta, silenciosa, perfecta para una industria que prefiere no mirar de cerca. La moda no castiga la debilidad, la ignora. Y cuando la belleza deja de proteger, solo quedan dos opciones: endurecerse hasta desaparecer por dentro, o alejarse antes de perderse por completo. Elsa aún no había tomado una decisión definitiva, pero la pregunta ya estaba ahí, creciendo en la oscuridad, imposible de callar. ¿Cuánto tiempo más podía sostener una imagen que ya no la contenía? Elsa Benítez no huyó del centro. Aprendió a alejarse sin moverse. No hubo un anuncio. No hubo ruptura pública. Lo que cambió fue el pulso, la frecuencia, la forma en que su presencia empezó a dosificarse como quien protege un recurso finito. Menos apariciones, menos ruido, menos concesiones a un sistema que siempre pide un poco más de lo que devuelve. La distancia se convirtió en su defensa más eficaz. Mientras la industria confundía cercanía con control, Elsa entendió que retirarse a tiempo también es una forma de poder. No dejó de trabajar de golpe, no se evaporó. Simplemente dejó de estar disponible para todo. Dejó de responder a la urgencia ajena como si fuera una ley natural. Esa decisión no se celebra, no se aplaude, no construye titulares. En moda, la distancia suele leerse como ingratitud, como pérdida de ambición, como incapacidad de sostener la cima. Pero para Elsa era lo contrario. Era una manera de preservar algo que el sistema no sabe proteger: la integridad. A medida que el ritmo se ralentizaba, también se aclaraba la mirada. Sin el vértigo constante de los calendarios, aparecieron preguntas que antes no tenían espacio. ¿Qué parte de su vida estaba realmente eligiendo? ¿Qué parte simplemente estaba cumpliendo? ¿Y qué había quedado de ella fuera del encuadre? La distancia no la volvió irrelevante, la volvió inaccesible. Y lo inaccesible, en un entorno adicto al consumo rápido, resulta incómodo. Los mecanismos que antes la llamaban con insistencia empezaron a asumir su ausencia como un dato más. El sistema siguió girando, como siempre, como si nada dependiera de nadie en particular. Pero Elsa no estaba intentando detener la maquinaria. Estaba intentando salvarse a sí misma. En esa retirada gradual no hubo resentimiento visible. Hubo claridad. La claridad de quien entiende que no todas las batallas se ganan insistiendo. Algunas se ganan saliendo a tiempo, negándose a ofrecer lo último que queda cuando ya se ha dado demasiado. La distancia, entonces, dejó de ser una consecuencia. Se volvió una elección. Y en una industria que exige presencia total, elegir la distancia es un acto radical. Es decir, no sin pronunciar la palabra. Es abandonar la ilusión de control ajeno sobre el propio cuerpo. Es reclamar una vida que no necesita ser vista para existir. Elsa Benítez no desaparecía, se replegaba, y en ese repliegue silencioso empezaba a redefinir lo que significa realmente triunfar cuando el éxito ya no basta. Elsa Benítez nunca se propuso ser un anti-supermodelo. Simplemente se negó a convertirse en aquello que la industria esperaba. En un sistema diseñado para producir personajes, ella eligió permanecer como persona. No cultivó una narrativa heroica, no explicó sus silencios, no capitalizó su misterio. Mientras el mercado premiaba la exposición constante, Elsa protegió lo único que no quería negociar: su interior. El antisupermodelo no es quien rechaza el trabajo, es quien rechaza el espectáculo que rodea al trabajo. Elsa cumplía con una precisión impecable. Llegaba preparada, sostenía el encuadre, entendía la ropa, leía la intención creativa sin que nadie tuviera que explicarla, pero no se entregaba a la teatralidad del sistema. No convertía cada aparición en una expansión de marca. No alimentaba el circuito infinito de entrevistas, opiniones y confesiones diseñadas para mantener viva la atención.
Eso desconcierta, porque la moda sabe administrar cuerpos, pero no sabe administrar límites. El antisupermodelo incomoda porque revela una verdad incómoda, que la grandeza no depende del ruido, que la autoridad estética puede existir sin proclamarse, que hay una forma de poder que no se sostiene en la visibilidad constante, sino en la coherencia interna. Mientras el término supermodelo se diluía en celebridad, Elsa representaba una versión más antigua y más peligrosa del oficio, aquella en la que el cuerpo no es un canal de marketing personal, sino un instrumento al servicio de una visión que no le pertenece del todo, una figura que presta su presencia, no su vida. Por eso nunca fue domesticada, ni completamente celebrada, ni completamente olvidada. El sistema tolera a quienes juegan el juego con entusiasmo, incluso perdona el exceso, el error, el escándalo. Lo que no sabe procesar es la negativa silenciosa, la ausencia de necesidad, la autonomía sin manifiesto. Elsa no rechazó la fama con discursos grandilocuentes, la dejó sin alimento, y al hacerlo, puso en evidencia una grieta profunda en la lógica de la moda. Si alguien puede estar en la cima sin querer poseerla, entonces la cima no es el único destino posible. Si alguien puede retirarse sin derrumbarse, entonces el miedo a desaparecer pierde su poder. El antisupermodelo no destruye el sistema, lo desestabiliza, porque obliga a preguntarse qué queda cuando se apagan las luces y la persona sigue entera, porque demuestra que no toda carrera necesita culminar en una explosión pública, que hay finales que no son finales, sino transformaciones silenciosas. Elsa Benítez no construyó un imperio, no dejó una marca registrada, no convirtió su nombre en mercancía, dejó algo más difícil de imitar, una forma de estar sin pertenecer, una forma de trabajar sin entregarse, una forma de irse sin desaparecer. Y esa forma, precisamente por no ser replicable, es lo que la convierte en una anomalía duradera dentro de la historia de la moda. Elsa Benítez es necesaria precisamente porque no quiso ser central todo el tiempo, porque en una industria adicta al volumen, ella encarnó el valor de la pausa, porque cuando la moda empezó a confundirse con entretenimiento, su presencia recordó que el oficio no nació para entretener, sino para significar. La moda necesita figuras como Elsa para no olvidarse de sí misma. Cuando todo se acelera, alguien que ralentiza expone el vértigo. Cuando todos explican, alguien que calla devuelve densidad a la imagen. Cuando cada cuerpo se convierte en plataforma, alguien que se niega a serlo recuerda que el cuerpo también puede ser límite. Elsa nunca pidió protagonismo, pero su forma de estar lo reclamaba. No hacía falta que liderara titulares para influir. Bastaba con verla trabajar. Bastaba con notar cómo el encuadre se ordenaba a su alrededor, cómo la ropa recuperaba intención cuando no competía con una narrativa personal sobreactuada, cómo la imagen volvía a ser imagen, no testimonio. La moda contemporánea habla mucho de diversidad, pero suele hacerlo en voz alta, a veces demasiado. Elsa representó otra diversidad, más incómoda, menos utilizable, la diversidad de no querer explicarse, de no convertir el origen en discurso, de no transformar la identidad en argumento de venta. Su presencia no corregía al sistema desde afuera, lo descolocaba desde dentro. Eso tiene un costo, porque la industria tolera la diferencia cuando puede etiquetarla. Lo que no tolera es aquello que no puede traducir en tendencia. Elsa no fue una ola, fue una corriente subterránea. Y las corrientes subterráneas no se fotografían bien, pero sostienen el terreno. A lo largo de los años, su influencia se volvió más clara en quienes vinieron después. Modelos que entendieron que no todo se gana estando en todas partes, que hay carreras que se sostienen por consistencia, no por omnipresencia, que el respeto no siempre coincide con la fama. La moda necesita a alguien como Elsa para recordar que el silencio también comunica, que la distancia puede ser ética, que el cuerpo no está obligado a explicarse para ser válido, que la belleza no tiene que gritar para ser escuchada. En un momento en que todo compite por atención, Elsa dejó una enseñanza que el sistema prefiere ignorar. La atención no es el único capital. Existe otro, más frágil y más duradero: la integridad. Y la integridad no se viraliza, se percibe. Por eso su nombre no aparece siempre en las listas rápidas. Por eso su legado no se mide en números, se mide en algo más sutil, en la forma en que ciertas imágenes todavía respiran.
en cómo algunas pasarelas parecen más verdaderas cuando no hay exceso, en cómo la moda, por instantes, vuelve a sentirse como un lenguaje y no como un grito. Elsa Benítez no salvó a la moda, pero la obligó a mirarse en el espejo sin maquillaje. Y a veces, eso es exactamente lo que una industria necesita para no perderse del todo. Elsa Benítez dejó un legado que no se archiva en vitrinas ni se enumera en rankings. No hay una cifra exacta para medirlo. No hay una cronología limpia. Su herencia es otra cosa, una huella que se siente cuando falta el ruido. El legado invisible no se anuncia, se filtra. Está en la forma en que algunas modelos latinoamericanas aprendieron a no sobreactuar su origen, en la decisión de no convertir la identidad en espectáculo permanente, en la valentía silenciosa de decir hasta aquí, sin necesidad de justificarlo. Elsa no abrió una puerta con un discurso. Demostró que la puerta existía simplemente atravesándola sin mirar atrás. Durante años, la industria miró hacia Brasil en busca de cuerpos solares, energía extrovertida, narrativas fáciles de vender. México, en cambio, permanecía fuera del foco. Elsa no corrigió esa asimetría con campañas ni proclamas. La desafió existiendo, ocupando espacios donde no se la esperaba, sin pedir traducción cultural, sin suavizar su presencia para resultar más digerible. Ese gesto tiene consecuencias a largo plazo, porque cuando alguien demuestra que es posible trabajar en la cima sin diluirse, el margen se ensancha para los demás. Cuando alguien no paga el precio completo de la exposición, otros se preguntan si ese precio era realmente obligatorio. El legado invisible opera así. No impone modelos, libera opciones. Elsa nunca fue una escuela formal. Fue una referencia tácita. Su influencia no se replica en la superficie. Se detecta en la actitud, en la forma de entrar a un casting sin ansiedad por agradar, en la elección de no estar en todas partes, en la comprensión de que una carrera no es una línea recta hacia más visibilidad, sino una negociación constante con los propios límites. En un mundo que mide el impacto en decibelios, su legado se mueve en otra frecuencia, la de quienes recuerdan que la moda también es contención, que la imagen puede ser densa sin ser agresiva, que el silencio no es vacío, sino espacio. Por eso su nombre reaparece, una y otra vez, en conversaciones que no buscan tendencia, en miradas que reconocen una forma de estar, en archivos editoriales que siguen sintiéndose actuales porque no estaban atados a un momento preciso. El legado invisible no envejece rápido, no depende del algoritmo, no necesita ser defendido. Elsa Benítez no dejó una estatua, dejó una posibilidad. Y las posibilidades, cuando son auténticas, sobreviven incluso cuando nadie las está mirando. Elsa Benítez no vive en la nostalgia de lo que fue. Tampoco intenta corregir el pasado con una narrativa tardía. Su presente no busca explicación pública porque nunca fue construido para el público. Hoy, Elsa existe fuera del encuadre, y eso, en un mundo obsesionado con documentarlo todo, es casi un acto político. No hay una reinvención ruidosa, no hay regreso calculado, no hay necesidad de reaparecer para demostrar que sigue siendo válida. La validación ya no es una urgencia. El tiempo, ese juez silencioso, ha hecho su trabajo. Lo que permaneció, permaneció sin esfuerzo. Vivir fuera del encuadre no significa desaparecer del todo. Significa elegir qué partes de la vida no están disponibles para el consumo. Significa entender que la identidad no necesita testigos permanentes para ser real. Elsa parece haber llevado esa lógica hasta el final, con una coherencia poco común en quienes atravesaron la cima. En la distancia, su figura se volvió más nítida. Sin la interferencia del ruido, lo que queda es la esencia de su recorrido. Una carrera sin traiciones visibles, sin explosiones diseñadas para la memoria colectiva, sin el desgaste de tener que explicarse una y otra vez. Para muchos, ese tipo de salida resulta incomprensible. La cultura del espectáculo necesita finales claros, caídas, redenciones, grandes declaraciones. Elsa no ofreció nada de eso. Ofreció continuidad silenciosa, una vida que no gira alrededor de lo que fue mirada alguna vez. Y esa elección redefine el éxito desde otro ángulo, porque quizás triunfar no sea permanecer visible para siempre. Quizás sea conservar la capacidad de elegir cuándo estar y cuándo no. Quizás sea llegar a un punto donde la propia imagen deja de mandar sobre la propia vida.
Elsa Benítez no vive como ex supermodelo. Vive como alguien que ya no necesita ese título para sostenerse. Y en esa normalidad no exhibida, hay una forma de victoria que rara vez se cuenta. Elsa Benítez nunca fue una leyenda diseñada para el aplauso. Fue una anomalía. Y las anomalías no buscan consenso. Existen para recordarnos que el sistema no es la única opción. En una industria que convierte la exposición en destino obligatorio, Elsa eligió otro camino. No destruyó el mito desde afuera. Lo vació desde dentro. Demostró que se puede estar en la cima sin convertirse en propiedad del deseo ajeno. Que se puede trabajar con excelencia sin entregar la intimidad como peaje. Que se puede irse sin desaparecer. Su historia incomoda porque no ofrece moralejas fáciles. No hay advertencia clara. No hay fórmula replicable. Solo una pregunta que queda flotando mucho después de que la imagen se apaga. ¿Qué pasaría si no todos quisieran ser vistos todo el tiempo? ¿Qué quedaría de la moda si el silencio también fuera una opción legítima? ¿Y cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar a cambio de atención? Elsa Benítez no respondió a esas preguntas con discursos, respondió con decisiones. Y en un mundo que confunde visibilidad con valor, esas decisiones siguen resonando como un eco bajo, persistente, imposible de ignorar del todo. No todas las leyendas gritan, no todas las leyendas permanecen en escena. Algunas, simplemente, se retiran intactas. Y quizá, en esa retirada, se esconda la forma más pura de poder.